Los árabes musulmanes basan su ideología, su fe, en la misma Biblia que nosotros. Si bien ellos le agregaron el Corán, las raíces son exactamente las mismas. Los árabes musulmanes viven en la misma zona que nosotros. Es más, la capacidad que tienen y los terrenos que tienen podrían conformar un continente entero. Amigos, a través de 1400 años de existencia, ellos pudieron invertir esfuerzos en educación, en cómo mejorar al mundo, en aportarle o simplemente en vivir y dejar vivir, por lo menos como intentamos hacer los judíos. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, en este video, si los árabes hubieran decidido vivir como los judíos? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, dos cosas yo quiero decirles y eso es lo que les voy a contar en el video. Lo primero es de que tendríamos un mundo mejor, por supuesto. Y lo segundo, es muy probable de que si ellos hubiesen decidido vivir como nosotros, yo hoy no estuviera aquí contando la historia porque en una de esas desaparecíamos. Amigos, ustedes saben que los judíos, cuando vivimos en la diáspora, y es lo que está pasando ahora, cuando nos va bien, cuando nos tratan bien, nosotros nos solemos asimilar. El fenómeno que está pasando en Estados Unidos o en muchos países de Latinoamérica es el ejemplo más claro de todos. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, gracias por participar y les cuento de que estoy en uno de los lugares más peligrosos y menos simpáticos que hay dentro de Israel en cuanto a primos musulmanes. Es una ciudad que se llama Jisr al-Zarqa, que está... ya están gritando, ok. Que está compuesta por descendientes de esclavos que vinieron hace un par de siglos desde Egipto y hoy por hoy son marginados, no solo por los judíos, discriminados por los judíos que vivimos acá en Israel, sino también por sus propios hermanos árabes musulmanes. Ya filmé acá, la última vez que filmé recibí un cascote de piedra, pero yo creo que esto es parte de Israel y estoy aquí para filmar. Vamos a recorrer este lugar, quizás llegue hasta el mar y les cuente qué hubiera pasado si los árabes, hace 1400 años atrás cuando nacieron, hubieran decidido vivir como judíos. Vamos. Amigos, estoy seguro que en Europa comenzaron a arrepentirse de haber exterminado 6 millones de judíos para abrirle la puerta a 30 millones de musulmanes. Hay que decir la verdad y dejar de ser políticamente correcto. Y si quieren el ejemplo más simple, les voy a hacer una pregunta. Con lo que están viendo, ¿prefieren caminar por Tel Aviv o Jerusalén o por aquí, por esta aldea árabe? Si se les acerca un árabe con una kefía en la cabeza, ¿le darían la espalda? ¿Sentirían un poquito de miedo? En cambio, si se les acerca un judío de esos que se visten de negro, religiosos, con sombrero en la cabeza, ¿le darían la espalda? ¿Sentirían miedo? Más aún, estoy seguro que si se toparan con una mujer musulmana en la calle, la podrían distinguir a la distancia, y no aquí en esta aldea, en cualquier lugar del mundo, aunque a ellas no sean muy religiosas. A la mujer judía no religiosa, es decir, el 80% de las mismas, no la distinguirían por nada del mundo. ¿Cómo llegamos a eso? No se culpen a ustedes, la culpa es solamente de ellos. Les cuento de que a lo largo de la historia, el Islam y el judaísmo fueron dos civilizaciones con filosofías de vida distintas que impactaron al mundo de manera diferente. Mientras que el judaísmo siempre priorizó el conocimiento, la innovación y la contribución a la humanidad, el mundo islámico estuvo siempre marcado por el conflicto, el dogmatismo y el extremismo violento. Reconózcanlo. Eso sí, ¿a quién odiaron a través de la historia? Al judío. ¿Por qué? Ni idea. Eso sí, es importante aclarar que mientras que el judaísmo es una etnia, un pueblo, una manera de vivir, una tradición, un conjunto de costumbres, y dentro del judaísmo hay un grupo que es religioso, el Islam es 100% una religión, una fe que les rige todos los aspectos de la vida. La Sharia o la ley islámica establece normas estrictas que regulan la conducta individual y colectiva. Esa ley, a diferencia de la halajá, la ley judía, que vino a entregarle derechos y obligaciones
tanto a los hombres como a las mujeres, limita derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres a vivir como personas libres. Algo que la Torá de los judíos prohíbe, muchos sectores del mundo islámico lo ha desarrollado. Me refiero a la cultura de violencia basada en una interpretación radical del Corán. Organizaciones terroristas utilizan la religión como justificación para perpetrar actos de terror, generando miedo y desestabilización a nivel mundial. Aunque estoy citando extremos, amigos, todos sabemos que esa filosofía islamita ha llevado a la imposición de regímenes autoritarios y a la falta de avances significativos en ciencia, tecnología, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Los judíos a lo largo de la historia fuimos pioneros en medicina, ciencia, tecnología, economía. Los primos, nada. Israel, a pesar de ser un país joven y pequeño, es líder en innovación tecnológica y desarrollo científico. Yo opino que si los árabes hubieran decidido invertir más en educación y menos en religión, nos hubieran regalado desde un Albert Einstein hasta un Jonas Salk. Hubieran dejado un impacto significativo en la humanidad con descubrimientos que podían haber cambiado el mundo. Pero, ¿a quién odia al mundo? A la pequeña Israel, no a Qatar, Indonesia, Siria o Egipto. Mientras que el judaísmo se centra en la vida, la creación y el progreso, el mundo islámico promueve la muerte, el martirio y la destrucción. En Israel, por ejemplo, la filosofía de defensa se basa en la protección de la vida y la seguridad de su población, mientras que todos nuestros vecinos, y no grupos islámicos radicales, glorifican la muerte y el suicidio en nombre de la religión. ¿Pruebas? Supongo que todos saben que el sueño de todo musulmán es convertirse en un yahid. El judaísmo, es verdad, no promueve el amor hacia los no judíos, pero sí es verdad que enseña en los colegios o en las familias mismas sobre lo que es tolerancia y respeto a lo diferente. Los musulmanes son enseñados a odiar el mundo occidental y moderno, perpetuando el ciclo de violencia, culpando al desarrollo de su pobreza o de su nivel de vida. Es importante aclarar que no se puede generalizar sobre todas las personas dentro de cada cultura, pero sí se pueden analizar las tendencias históricas y filosóficas que definieron a cada civilización. Si tengo que resumir esto, mientras que el judaísmo ha sido una fuerza de innovación y desarrollo, el Islam ha estado siempre asociado con el conflicto y con la represión. El pueblo judío, que priorizó siempre la educación y el estudio como un pilar fundamental de su existencia, es la prueba de lo mismo. Desde tiempos antiguos, el aprendizaje de la Torá, el Talmud, la ley judía y el estudio en general del mundo han sido centrales en la identidad judía. Y esto ha permitido la creación de comunidades altamente educadas y preparadas para enfrentarse y adaptarse a los desafíos del mundo moderno. Miren qué lindo los animales, aunque qué fea toda la suciedad que se ve. Todo está conectado, amigos. Así es como ellos deciden vivir y no vayan a culpar a los judíos o a Israel también en esto, No sé si escucharon antes los gritos, pero tuve que parar de filmar y acá estoy siguiendo. Les estaba diciendo cómo el judío siempre fue preparado para adaptarse a la época y ahora les digo de que si las sociedades árabes hubiesen seguido una trayectoria similar, potenciando la educación académica, el pensamiento crítico, en síntesis, educando diferente a estos niños que están saliendo del colegio a sus casas, podrían haber alcanzado, pienso yo, mayores logros en el desarrollo científico, tecnológico y también económico. Y todo eso reduciendo los niveles de analfabetismo y fomentando una cultura de innovación. El judaísmo fomentó a lo largo de la historia un fuerte sentido de autonomía comunitaria. En distintas épocas y lugares, las comunidades judías supimos cómo organizarnos de manera independiente, generando sistemas de gobierno internos o mini gobiernos basados en la ley y la tradición judía, y eso sí, sin depender completamente de las autoridades estatales donde residimos a través de los siglos.
Y yo digo que si las naciones árabes aplicarían este modelo en sus propios países hoy mismo, es posible que las sociedades musulmanas hubiesen fomentado una mayor tolerancia hacia minorías religiosas y culturales dentro de sus territorios, porque lo único que consiguieron hasta el momento es una limpieza étnica de todo lo que no es musulmán. Prueba, los judíos que aún viven en países árabes, a pesar de que eran millones, hoy son contados con los dedos. Los cristianos van por el mismo camino. Si tan solo dejarían de llorar y quejarse y se pondrían a trabajar. Les cuento, al que no sabe, de que el pueblo judío promovió siempre un sistema que estuvo basado en la autosuperación, el trabajo arduo y la resiliencia. Nunca rendirse. A lo largo de la historia, a pesar de las persecuciones y el exilio, las comunidades judías lograron reconstruirse y prosperar en todos los lugares del mundo donde se asentaron sin depender de ninguna ayuda externa. El judío nunca se quedó llorando o pensando en vengarse, siempre le buscó la vuelta para seguir en pie. Si el mundo árabe hubiera adoptado un enfoque similar, quizás habría menos dependencia de recursos naturales como el petróleo que tienen y más impulso hacia la economía del conocimiento, la industrialización y el emprendimiento. Dentro del judaísmo, el concepto tikkun olam, es decir, arreglar el mundo, promueve la idea de mejorar el mundo mediante acciones justas, innovación y ayuda comunitaria. Y yo digo que si los países árabes hubiesen adoptado este principio como base de su desarrollo, podrían haber utilizado sus riquezas para fomentar la investigación médica, la ayuda humanitaria y el avance social dentro de sus propias comunidades y a nivel global. El pueblo judío supo siempre adaptarse a cambios políticos, económicos y tecnológicos, adoptando nuevos conocimientos y aplicándolos a su favor. Y yo digo que si las naciones árabes hubiesen incorporado una mentalidad más pragmática y flexible frente a los cambios del mundo moderno, podrían haber logrado una revolución tecnológica que impulsara su desarrollo más allá de la dependencia de las economías tradicionales y otra vez niños gritándome y molestándome. Amigos, hay que reconocer que el pueblo judío desarrolló una ética de trabajo basada en la autosuficiencia y la responsabilidad financiera. El concepto de administrar bien los recursos y fomentar el comercio ha permitido a las comunidades judías de todo el mundo durante toda la época prosperar incluso en condiciones adversas. Si las naciones árabes hubiesen aplicado una disciplina financiera similar, podrían haber diversificado sus economías y reducido la dependencia de la riqueza petrolera. Las comunidades judías desarrollaron una estructura de apoyo mutuo en la que los individuos nos ayudamos unos a otros, somos garantes para que todos podamos alcanzar el éxito. La red comunitaria siempre fue clave para nuestra prosperidad en la diáspora y si las sociedades árabes hubiesen fortalecido la cooperación interna en lugar de depender... ¡Mata Ose! ¡Lama! ¡Lesh! ¡Inta majnun! ¡Haram aleikum! Amigos, por necesitaba alguna prueba de todo lo que estaba diciendo, me atacaron, me rompieron la cámara en pedacitos. Pero lo que ellos no sabían, dos cosas. Primero, de que tengo otra cámara siempre a disposición cuando se me acaba la batería. Y lo segundo, de que yo, como buen judío, no me rindo. Me pusieron un obstáculo, me rompieron una cámara, pero todo se puede conseguir con dinero. Y voy a terminar el video como lo empecé y como lo tenía planificado. A mí, a nosotros, nada nos va a detener, así que seguimos con el video. Les quiero contar que el judaísmo ha involucrado una cultura de respeto por la ley, tanto religiosa como civil. Esto ha permitido la creación de sociedades con un fuerte sentido de justicia y ¿Ah? Le YouTube. Ok. En vaya. Qué pesado, seguí ladrando, primo. Les decía que si el mundo árabe hubiera reforzado el respeto por la ley como pilar fundamental,
se podrían haber evitado conflictos internos y promovido la estabilidad política y económica. Otra cosa, el núcleo familiar es clave en la tradición judía, eso lo sabemos. La educación en valores, el respeto por los mayores y la transmisión de la cultura han permitido la continuidad y éxito de la comunidad judía por más de 2000 años. Si el mundo árabe, digo yo, hubiera hecho de la familia y la educación su máxima prioridad, tal vez se habrían reducido problemas como el extremismo y la desintegración social. Pero ellos se siguen casando con 1, 2, 3, 4 mujeres y en ese marco es muy difícil. Bueno, esto ya se tornó molesto. De todas maneras, creo que dije todo lo que tenía por decir y le quiero agradecer a todos estos vecinos que avaló en vivo lo que yo intentaba explicar. Que si los pueblos árabes musulmanes hubiesen aplicado la filosofía de vida judía en aspectos como la educación, la autonomía comunitaria, el esfuerzo individual, la innovación y el tikkun olam, podrían haber alcanzado por lo menos un nivel de desarrollo similar al de Israel o de otras naciones con alta inversión en conocimiento y en emprendimiento. No se trata de una cuestión de superioridad, sino de filosofías y estrategias que han demostrado ser más exitosas unas que otras en la historia del pueblo judío y que, de haber sido adoptadas por el mundo árabe, yo creo, podrían haber llevado a un Oriente Medio más poderoso y mucho más pacífico. Listo, amigos, acabo de decir todo lo que tenía programado. Todo bien, todo tranquilo. Ya estoy por llegar al auto, aquí empecé el video. Si es que les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, comentarlo y suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada y para mí vale oro. Shabbat Shalom. Feliz fin de semana para todos. Hola. Me siguen gritando, bueno, menos mal que ya llegué al auto.